Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco, donde hoy vamos a hacer algunos comentarios que han causado una gran polémica, un debate a nivel nacional, por lo que el presidente López Obrador acertadamente opina que la Universidad Nacional Autónoma de México se derechizó inclinándose hacia las políticas neoliberales que predominaron durante 36 años. Y yo, por supuesto, que comparto esta posición del presidente, porque no es solamente el presidente el que tiene esta percepción acertada de que no solamente la UNAM, sino muchas universidades públicas de provincia también se han inclinado a esta política que predominó en México. Y voy a poner algunos ejemplos, pero quiero destacar que con motivo de estos comentarios que hace el presidente, se despierta en los diferentes periódicos por lo que ha externado López Obrador. Por ejemplo, acusa que Salinas cooptó a intelectuales. Yo recuerdo, por ejemplo, que Octavio Paz era, además de haber sido un gran filósofo, un gran literato, un gran poeta, reconocido internacionalmente, lo jaló como intelectual orgánico Salinas de Gortari. Y de otros líderes del 68, algunos pedagogos. Se habló mucho, por ejemplo, de Gilberto Guevara Niebla, un gran pedagogo, que también lo jaló Salinas de Gortari. Bueno, pues ahí tenemos a Héctor Aguilar Camín, ahí tenemos a Enrique Krause, entre otros más, que los callaron. Los callaron porque pues obviamente les daban contratos millonarios y bueno, pues eso fue lo que les ha dolido. Dice aquí el presidente López Obrador: la UNAM cayó ante la corrupción que imperó 36 años, reclama AMLO. En la máxima casa de estudios, el conservadurismo genera una especie de tiricia política, insiste. En este periódico de La Jornada del miércoles 27 de octubre de 2021 también sale otra nota en el periódico La Jornada. Dice: dividen opiniones de universitarios los dichos del Ejecutivo. Por ahorita no vamos a analizar estos escritos, porque son escritos muy valiosos. Yo tengo el hábito de recortar los artículos que más me interesan y posteriormente analizaremos algunos párrafos que escriben estos periodistas y escritores. También dice aquí La Jornada del miércoles 27 de octubre del 2021, la UNAM, entre signo de interrogación. A la derecha. En el periódico también de La Jornada del 28 de octubre, dice López Obrador: respetamos la autonomía, pero la UNAM tiene que reformarse. El presidente garantizó el apoyo del gobierno a la educación pública. La enseñanza necesita ser un factor de libertad para la fraternidad.
En otro periódico, bueno, en el mismo periódico La Jornada, pero con fecha diferente, el lunes 1 de noviembre del 2021, se escribe en el encabezado: los retos de la UNAM en manos de la UNAM. Es decir, ¿quién va a dinamizar políticamente, culturalmente, académicamente, toda la vida que entraña esta gran universidad reconocida ampliamente a nivel de América Latina y de incluso el mundo europeo? Hay que reconocer, la UNAM es una institución de prestigio. No falla la institución, sino quienes manejan esta gran institución como es la UNAM. Yo hubiera querido estudiar en la UNAM, pero mis alcances de mi bolsillo no eran suficientes para irme a estudiar a esta gran universidad. Únicamente un día tuve la oportunidad de ser invitado por una organización política de izquierda y socialista, en la que hice en algún auditorio, ya no recuerdo cuál, hice una participación con un breve discurso en esta gran universidad, que yo me sentí plenamente orgulloso de haber estado ahí en los recintos de la UNAM. En este otro artículo de la misma jornada, miércoles 3 de noviembre, dice el encabezado: universidad, dos puntos y aparte, ágora o claustro. También en la jornada del 13 de noviembre dice el encabezado: la universidad necesaria en el siglo XXI. También la jornada del 4 de noviembre dice: universidad en crisis, mi testimonio. Es decir, el testimonio de quien escribe este gran artículo con un gran contenido. A mí me encantan leer a estos columnistas. También en la misma jornada dice alma mater, y viene toda una serie de análisis sobre la máxima casa de estudios de nuestro país. También otro encabezado chusco de la derecha, de la ultraderecha, enemiga de las universidades públicas, porque quienes están en contra de lo que hoy sostenemos, no solamente el presidente López Obrador, sino millones de mexicanos y mexicanas egresados de diferentes universidades del país, estamos de acuerdo con estos juicios que hace nuestro gran presidente, que apenas acaba de estar en Nueva York, en la ONU, donde dio un discurso, un mensaje al mundo denunciando la corrupción, entre otros males. Dice aquel encabezado del viernes 5 de noviembre de 2021, Calderón quiso cambiar la filosofía por el neoliberalismo en la educación. Pues obviamente, hombre, obviamente estos quisieran que fueran las monjitas, los sacerdotes, pero hay que distinguir: hay sacerdotes progresistas, hay monjitas progresistas, democráticas, pero ellos quisieran que la ultraderecha, que los obispos como Íñiguez, como otros,
fueran los que dieran clase en las universidades, para retroceder en una educación liberadora. Voy a hacer un recordatorio de mi vida personal, refiriéndome a mi gran universidad autónoma de Guerrero, de un niño que no quería estudiar, un niño que lo frustraron los maestros por esa educación del garrote que nos enseñaron a leer y a escribir, meternos a las letras y los números a base de reglazos, a base de varazos, y que me quedé realmente traumado al grado de que yo no quería ni terminar el 6º año de primaria. Fue después cuando, a instancias de unos grandes amigos, los que me animaron a inscribirme en la secundaria, y después de la secundaria en la preparatoria, donde tuve yo, en la secundaria fui jefe de grupo, en la preparatoria fui presidente de la sociedad de alumnos. Aprendí muchísimas cosas culturales, políticas. En esta preparatoria, donde empecé a saborear los jugos de la academia, de las diferentes materias, sobre todo, ahí fue donde me empezó a gustar esto de la filosofía, la sociología, las doctrinas filosóficas. Y allí fue donde, además de haber sido presidente de la sociedad de alumnos, fui consejero universitario. Una gran experiencia. Si yo me pusiera a contar aquí todas mis experiencias como estudiante y como representante del alumnado de esta preparatoria, no, hombre, me llevaría como el cuento ese de las 1001 noches. Ahí fue donde yo empecé a entender el gobierno universitario. En 1960, siendo yo un joven despistado, aún no había ingresado a estudiar a la escuela secundaria Juan Ruiz de Alarcón, se desató un movimiento popular en contra de un general masacrador como lo fue Raúl Caballero Aburto, y que en este momento no recuerdo el nombre de un presidente del municipio de Acapulco quien lo denunció de enriquecimiento ilícito. Pero además el movimiento universitario estallaba porque efectivamente ya existía la universidad, ya había salido de lo que fue el Colegio del Estado, y ya la universidad con Caballero Aburto surgió como universidad autónoma, solamente que controlada, gobernada por una junta de gobierno. Los estudiantes de esta época, yo conocí algunos que se lanzaron en contra de Caballero Aburto para lograr la autonomía universitaria. Este movimiento violento, disperso por todo el estado, porque repercutió no solamente en Chilpancingo, sino en diferentes partes del estado. Aquí en Taxco, yo presencié escenas escalofriantes de persecución del ejército en contra de ciudadanos, al grado de que algunas mujeres aquí en Taxco se armaron de valentía femenil y cachetearon, abofetearon a algunos soldados del ejército mexicano. Y yo por ahí despistado, pues me metía entre las manifestaciones que salían de la garita al Zócalo. Fue entonces cuando yo vi por ahí a un señor de aquí de Taxco que pertenecía a un movimiento de izquierda, de la que pertenecía, me parece que Genaro Vázquez, don Gustavo Martínez Martínez, los hermanos Millán. Recuerdo mucho al señor Agustín Millán, que
Después de aquí se fue a Acapulco. Hoy soy amigo de su hijo, de Juan Miguel Millán Sánchez, me parece. Y ahí anduve metiéndome en estas movilizaciones, y después, en mi periodo de estudio, 1977-79, terminé y me fui a Chilpancingo a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, paisanas y paisanos, voy a dar algunos testimonios muy importantes de lo que significó la universidad controlada por el PRI gobierno, bajo el mando de los gobernadores en turno, y después voy a transmitir mis experiencias cuando regresa más bien de Estados Unidos el doctor Rosalío Güense Reza, que yo y algunos de mis compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras acompañamos al doctor en toda su campaña, y por primera vez triunfa una gente con una nueva visión de lo que es la educación, de lo que es la academia, de lo que es la cultura, de lo que es la investigación, de lo que es la política, de lo que es la autonomía universitaria. Hablaré del primer rector que yo conocí. No voy a hablar del doctor Gómez Moharro, porque me parece que él fue el primer rector, pero después de él siguió el licenciado Ramiro González Casales. Voy a ir poco a poco dando estas mis experiencias para que llegue a la conclusión de que mucha gente hoy en día, entre académicos, se han derechizado. Sí, han hecho maestrías, doctorados, muy respetables. Yo hubiera querido estudiar por lo menos una maestría, pero hoy en día la mayoría, mucha gente, que no son todos, estudian una maestría, un doctorado, pero no para dedicarse a escribir libros para la investigación, sino para ganar más. Que me disculpen mis compañeros, no voy a aludir a alguno solamente por ética, pero conozco varios que su finalidad era esa: terminar una maestría, un doctorado, para ganar más, para incrementar su salario. Seguiremos. Este es el primero de otros videos que vamos a grabar, que voy a grabar con el apoyo de mi hijo Apolo Iván en los controles técnicos, porque vale la pena entrarle a este debate que originó nuestro gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Millones de mexicanos estamos coincidiendo con él. Muchas gracias, paisanas y paisanos. Nos veremos próximamente.